Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el siguiente video de CUDA. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Vamos a realizar un chequeo de dos códigos. En este caso vamos a usar Monte Carlo para averiguar el número de dígitos que puede tener pi, ¿no? Bueno, más bien calcular los dígitos de pi. Recordemos que este es un pues método probabilístico, o sea, no es un método definido, por así decirlo. Pero bueno, vamos a comparar el rendimiento de la CPU y de la GPU para la estimación de n utilizando Monte Carlo. En este caso, este es el tope que le podemos definir. Si le ponemos uno más, pues revienta el código. Bueno, pues ¿cómo podemos calcular pi con Monte Carlo? ¿No? Vamos a ver qué pedo. Recordemos básicamente que se generan puntos aleatorios dentro de un cuadrado unitario de 1 por 1 y se encuentra cuántos puntos caen dentro de un círculo inscrito en el radio de 1. La relación entre estos puntos se aproxima de el valor de pi, que es igual a 4 por los números, los puntos dentro del círculo sobre el total de puntos. La diferencia entre utilizar estos cálculos entre CPU y GPU, pues es que el CPU lo va a procesar de manera secuencial y la GPU va a usar los hilos que requiera para realizar esta operación. Pues vamos a explicarlo brevemente. Vamos a checar el primer código. Déjenme saco mis notas para irlo explicando mejor. Aquí está. Bien, pues bueno, lo primero ya saben, las librerías estándar y la librería de CUDA. En este caso usamos Curand para la biblioteca de Curarand, utilizada para generar números aleatorios en la gráfica, que es esta. Aquí pues usaremos otra alterna. Luego pues vamos a definir el número total de puntos aleatorios a generar. Un número grande mejora la precisión. En este caso pues estamos utilizando el tope máximo de este tipo de variable. Luego vamos a definir el kernel de generación de puntos. Aquí estamos lanzando miles de hilos en paralelo. Cada hilo calcula un punto aleatorio, donde pues aquí está con el bloque. Hacemos la operación para calcular un ID único para cada hilo. Y generamos los números aleatorios con current state, aquí con este. Para inicializar el generador de números aleatorios por hilo, generalmente pues se genera entre 1 y 0. Luego verificamos con la operación, comprobamos si el círculo, si el punto cae dentro del círculo. Se usa el atomic add count para que se usa porque múltiples hilos intentan modificar la misma variable de manera simultánea. Sin esta función habría condiciones de carrera y los valores podrían ser incorrectos. Recordemos los principios del cómputo cuántico paralelo. Ya me quiero ir a la otra saga de videos. Pues en el main obtenemos la muestra y el nombre de la gráfica. Aquí. Para saber que se está ejecutando el código en dicho hardware. Luego pues en CUDA-malloc vamos a estar asignando la memoria para la cantidad de puntos dentro del círculo. E inicializamos el contador en 0 antes de ejecutarse en la GPU. Luego la configuración del grid y de los bloques van a ser de 256 y de n más hilos por bloque para calcular la cantidad de bloques necesarios. Luego la medición del tiempo. Se utilizan elementos CUDA para medir el tiempo de ejecución en el kernel. Y lanzamos el kernel con estas. Aquí ya estamos lanzándolo. Con CUDA Device Synchronize. Ya saben que es para empezar a que se haga la sincronización. El cálculo de ejecución que es con este. Para detenerlo. Para saber cuánto tiempo se tardó CUDA en lanzarse. Y copiamos los resultados al host y el cálculo de ello, ¿no? Se imprimen los resultados con esto, con el std count. Y la liberación de memoria. Bien, más o menos aquí ya tenemos la ejecución del primer código. Aquí estamos utilizando nuestra tarjeta. Lanzamos el kernel y la aproximación que nos dio fue de 3.1416. No es una mala aproximación. Y dentro del círculo fueron estos los puntos que se adentraron. Y el tiempo de ejecución fue de 21 segundos más o menos.
Realmente no es tanto. Bueno, sí es bastante, ¿no? 21 segundos para hacerlo con gráfica. La diferencia entre haberlo hecho con un CPU, en este caso el mío, un 8 núcleos a 4.7 en un núcleo, es que, bueno, si nos damos cuenta, hubo una ligera variación de los puntos adentro, pero el tiempo fue casi el doble. Es decir, aquí fueron casi 40 segundos y en el otro fueron 20. Fue rápido, pero no tan rápido. Fue bastante, fue casi una diferencia de la mitad de tiempo. Básicamente pues con esto podemos ir checando que sí hay una evidencia para el momento de realizar este tipo de problemas que aparentemente no son tan complicados como puede ser Monte Carlo. Sin embargo, para otro tipo de cálculos más elaborados, sí nos vamos a dar cuenta que esto sí lleva una ventaja. Digo, hicimos la misma operación en igualdad de condiciones y lo que nos devolvió pues fue casi el doble de tiempo. Fíjense qué curioso es que este tiene un poquito más de cercanía hacia el valor exacto, pero recordemos que esto no es un cálculo fijo, esta es una aproximación estadística, ¿no? Así que, ¿qué les parece este pequeño ejemplo? Vamos ahora a realizar un par de ejercicios más. Aquí está el código en C. Está un poquito, entre comillas, más fácil, pero realmente, pues por el for, pues todo es secuencial, ¿no? Todo es secuencial. Aquí usamos RandMax para poder utilizar los números aleatorios en lugar de la librería de Current Kernel para usarlo en gráfica. Vamos a hacer otros ejercicios más, ¿vale? Bueno, ya volví. Ya corrí las simulaciones. Aquí hubo un problema. Bueno, no un problema, es evidente que esto iba a suceder. Tengo una pequeña tabla. Se las voy a mostrar. Denme un segundo. Aquí está. Básicamente aquí intentamos ejecutar dos códigos utilizando C++ y utilizando CUDA. Esto es para graficarla. Aquí podemos observar pues el hardware que utilizamos, que sería el i7 9700F de este lado, y luego la RTX 4060 Ti. Como podemos observar, utilizamos un código para simular. Es un código para simulación de dinámica de fluidos utilizando pues esto, tanto C++ como NVIDIA. Aquí definimos los parámetros constantes, que son el tamaño de la cuadrícula, el paso del tiempo y la viscosidad del fluido, y el número de iteraciones. En este caso, N calcula una cuadrícula en 2D, que es 2048. Eso indica que la simulación trabajará pues con 2048 por 2048 puntos. Luego está el DT, que es el paso del tiempo en la simulación. Aquí se definió como 0.1. El VISC, que es la viscosidad del fluido, que es un parámetro que regula la velocidad con la que el fluido se difunde a mayor viscosidad, pues el fluido se mueve más, ¿no? Y las iteraciones, el número de iteraciones que se realiza en la simulación. Como podemos observar en la gráfica, utilicé 3 ejemplos. Utilizamos la malla con 256 hasta 2048, 100, 500 y 1000 iteraciones. El paso del tiempo en el CPU fue de 1.5 segundos en la primera simulación, luego de 237 y luego de más de una hora. Aquí tengo que ser sincero, no estoy seguro que fuera una hora. ¿Por qué lo dejé en una hora? Porque llevaba una hora corriéndolo y no acababa. Entonces yo solamente dije, bueno, a la hora lo voy a poner, le damos cuello en ese momento. Pero realmente puede ser más. O sea, la verdad es que no sé cuánto tiempo hubiera tardado. Vamos a compararlo con la gráfica. La gráfica pues vapuleó totalmente al procesador. Aquí lo humilló. Vamos a poder ver, aquí hice un ejemplo en Python para poder ver una curva de cómo es que se vería más o menos los tiempos. Es un tiempo logarítmico, pero realmente nos damos cuenta que el CPU se va
se va por los cielos. O sea, realmente entre menos información, evidentemente pues hay menos datos. Sin embargo, entre más cálculos se requieren, pues realmente el CPU se queda demasiado corto, ¿no? Podemos observarlo aquí. Vamos a explicar un poquito más el código, pero en esencia ya se dieron cuenta que pues sí es una evidencia bastante notoria, una diferencia bastante notoria entre el cálculo de un CPU y el GPU, ¿no? Aquí está en segundos, 1.5 segundos contra 0,000063 segundos. Y pues de 1 hora a medio segundo de cálculo, ¿no? Tomando en cuenta que se utilizó pues el poder de la tarjeta gráfica. Vamos a explicar el kernel que utilizamos. En este kernel el objetivo es actualizar las velocidades de Bx y de By que en cada celda de cuadrícula mediante el proceso de difusión. Luego la difusión se realiza calculando una media ponderada de las velocidades entre las celdas vecinas, ajustadas a la viscosidad del fluido y el paso del tiempo. La condicional, que es esta de acá, nos asegura que solo se actualicen las celdas internas, evitando el desbordamiento, ¿no? Luego utilizamos un kernel de advención, que es el de abajo. El objetivo de este kernel es realizar el proceso de advección de las velocidades que simulan el movimiento del fluido. La advección se calcula tomando las posiciones anteriores de las celdas en función a las velocidades, luego interpolando la velocidad en estas posiciones previas. Al igual que en diffuse, la condición de los límites se aplica para no acceder a las celdas fuera del borde. Por último, la configuración es el main, que sería pues los parámetros de matrices que vamos a estar definiendo, la matriz de velocidad en host de la CPU, y luego el CUDA-malloc para asignar la memoria en el dispositivo gráfico para las mismas matrices. Luego el size, que es el tamaño de la memoria a reservar, que es el número total de celdas de la cuadrícula. Pues se transfieren los datos entre el host y el dispositivo del CPU a la GPU para iniciar la simulación. La configuración de los bloques y el kernel pues se hace con DIM3. Se define el bloque de hilos en la gráfica y cada bloque tiene 16 hilos en cada dimensión, 16 por 16. El número de bloques en célula necesarios para cubrir la matriz de n por n. La medición del tiempo de ejecución, que es la parte de abajo, y la limpieza de memoria. Realmente este programa simula una simulación básica y dinámica de fluidos usando la gráfica. Se basa en dos operaciones de difusión y advección y la modelación de cómo se difunde y mueve el fluido en una cuadrícula 2D. La simulación se ejecuta en paralelo con la GPU utilizando los hilos y bloques para manejar las cantidades de datos. Evidentemente aquí pues simplemente nos limitamos a la advección, pero de manera secuencial. No es tan complicado. Es prácticamente el mismo código, pero sin la posibilidad de hacerlo en paralelo. Y pues tenemos este pequeño código para poder utilizar, para poder visualizar de manera gráfica esto. Como les digo, realmente el cálculo en esta parte no lo pude terminar porque llevaba 1 hora. Llevaba 1 hora computando. La computadora estaba quemándose de manera figurativa. O sea, el procesador estaba a todo lo que daba. Igual no es un procesador súper potente, pero de todas maneras es bastante tiempo, ¿no? El que tomó y la diferencia de cálculo. Pasar de minutos a menos de un segundo, pues es bastante obvio, ¿no? Bueno, creo que con eso podemos concluir el video. Si quieren podemos hacer esta simulación. Voy a ver si se puede hacer de forma visual, para que vayamos visualizando cómo se vería esto de una forma no solamente en terminal, porque en terminal simplemente realiza los cálculos. Aquí lo podemos observar en esta línea en la consola, pero no se ve nada más, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, ni siquiera acabó. O sea, literalmente le tuve que dar control C para que se frenara, porque seguía y seguía. Así que pues eso sería todo de momento en la parte de simulaciones dinámicas. Y pues la diferencia todavía un poco más bestial acerca de cómo el CPU pues para ciertas tareas de cálculo es donde muere totalmente en comparación del procesamiento paralelo, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado bastante este contenido. Espero que les haya parecido pues entretenido. Si les gustó, pues ya saben, dejen un comentario, que si quieren ver algún otro tema o algún otro problema,
una sugerencia, pues ya saben a dónde acudir. Así que pues sin nada más, pues muchas gracias. Nos veremos pronto.